Siglo XIX. En contra de la evidencia científica, la masonería, la judeo-masonería, impone y financia el monomorfismo de Louis Pasteur, que establece que cada germen es inmutable, viene de fuera y contamina la sangre y tejidos que son estériles. Si cada germen es inmutable y además contamina, o sea, es patógeno, necesitamos pues un fármaco específico para cada germen. Los mismos financiadores del monomorfismo son los promotores del informe Flexner, que se daría poco después, ya a primeros del siglo XX, 1910. Año en el que se determinó la práctica de la medicina centrada en los síntomas del cuerpo y por lo tanto enfocada hacia la farmacología. Así que tenemos monomorfismo, muchos gérmenes individuales y un fármaco para cada uno. Sin embargo, también entonces ya la verdadera ciencia hablaba de pleomorfismo, de Béchamp. Los gérmenes sufren cambios morfológicos, se transforman unos en otros, lo que se llamaría ciclogenia, que es el ciclo de desarrollo de un microorganismo. La unidad más pequeña de vida es el protisto, que es la base de la vida. Son partículas electrocargadas que almacenan energía, están repartidos por todo nuestro cuerpo, se diferencian agrupándose en células, plaquetas, linfocitos, bacterias, están por todos nuestros tejidos, en los fluidos y sobreviven tras la muerte del individuo, son indestructibles y siempre están en movimiento, la danza del protisto. Los gérmenes no son independientes unos de otros, ni son invariables, sino que forman un ciclo y se origina de este protisto, que está dentro de cada célula. Y aquí entra la cuarta ley biológica, sistema ontogenético de los microbios. Los microbios colaboran con el organismo durante la fase de curación. Si el DHS, si el impacto psicobiológico ha afectado un relé, una zona cerebral, que se encuentra en el endodermo, que está en el tronco cerebral, o en el mesodermo antiguo, que está en el cerebelo, durante la fase de resolución aparecerán hongos y micobacterias, que ayudarán a eliminar la proliferación celular, el tumor, que se había producido durante la fase activa. Mientras que si se afectó el ectodermo que está en la corteza cerebral o el mesodermo nuevo que está en la sustancia blanca, durante la fase de resolución aparecerán bacterias y virus que ayudan a restaurar la necrosis o las ulceraciones producidas en la fase activa, en la primera fase del conflicto activo. Esta ley cambia totalmente la creencia de que los microorganismos son perjudiciales, vienen de fuera, pues bajo esta perspectiva no producen la enfermedad, sino que actúan durante la fase de reparación que pone en marcha el organismo y colaboran en sus tareas de restauración mediadas por el cerebro. En la fase de curación aparece el proceso inverso al que se había producido durante la fase activa y se pone en marcha un programa especial de eliminación de lo que se ha producido o restauración de lo perdido durante la fase activa. Lo curioso es que todos estos gérmenes que actúan en las 4 capas embrionarias provienen todas de los protistos, que se van agrupando y formando cada vez unidades más complejas, aumentando su tamaño y formándose el microbio que necesitamos para dicha capa embrionaria. Entonces, la corteza cerebral controla la capa germinativa del ectodermo, la cual, cuando se inicia un programa biológico, en la segunda fase, la fase de curación, van a surgir para restaurar los tejidos los gérmenes más pequeños, vamos a decirle así. Hammer le decía los virus, entre comillas, porque sabemos que no han sido aislados ni purificados y toda esta historia. Entonces, en el ectodermo van a surgir estos microgérmenes, vamos a decir, los microbios más pequeños, y van a restaurar y a rellenar úlceras. Los gérmenes, como hemos visto, surgen del protisto, de unidades de vida muy pequeñas que están electrocargadas, y la unión de estos protistos va a dar lugar a estos microgérmenes, que van a surgir solamente en un programa biológico donde se haya puesto en marcha esta capa embrionaria, el ectodermo. La sustancia blanca controla la capa germinativa del mesodermo nuevo. Cuando los órganos que derivan de esta capa germinativa pongan en marcha un programa biológico, en su segunda fase, en la fase de restauración, entrarán en juego los microbios más pequeños, los microgérmenes, como también en el ectodermo, y las bacterias.
Para que surjan estas bacterias en el mesodermo nuevo, estos protistos iniciales van a ir cambiando el pH, ellos mismos van a ir produciendo ácidos orgánicos que modifican el pH del tejido acidificándose para tener unas condiciones óptimas en su desarrollo y poder aparecer estas bacterias que requieren un pH más ácido. Por lo tanto, vemos que los protistos van unificándose, dando lugar a los microgérmenes. Estos microgérmenes se van unificando en unidades cada vez más grandes que requieren un cambio de pH más ácido, por lo tanto, a mayor acidez, mayor tamaño. Son cambios morfológicos del mismo microbio y finalmente tienen el mismo origen en el protisto. El cerebelo controla la capa germinativa o capa embrionaria del mesodermo antiguo, en el cual cuando se ponga en marcha un programa biológico, en su segunda fase va a requerir de microbios para eliminar los tumores que se habían formado en la primera fase. Así que en esta capa embrionaria van a requerirse las micobacterias, las cuales provienen de agrupaciones de bacterias en unidades más complejas. Por lo tanto, para que aumenten de tamaño tiene que cambiar el pH a más ácido. Ellas mismas generan los ácidos orgánicos que necesitan para esta ciclogenia. Por último, el tronco cerebral controlaría la capa germinativa del endodermo, el cual, cuando se implica en un programa biológico, en su segunda fase surgen los microbios, los microorganismos, para también eliminar tumores, y el germen específico para realizar esta función son las micobacterias y los hongos, que como vemos adquiere una mayor complejidad, un mayor tamaño y requiere un pH más ácido. De nuevo, ellos mismos, los hongos y las micobacterias, modifican el pH del tejido para surgir en estos tejidos que derivan del endodermo. Entonces aquí vemos en la cuarta ley biológica una ciclogenia perfecta, donde el origen de los microbios serían los protistos, que van agrupándose formando cada vez unidades más complejas en función del pH ácido que va en aumento según el tamaño. Y hasta aquí la cuarta ley biológica, nos vemos en el próximo.